Hola, quiero compartirles esta reflexión sobre cómo proteger a nuestros hijos en el mundo de hoy. Primero voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del capítulo del 2 Corintios 10:1 en adelante. Dice, decidido a usar su autoridad apostólica. Perdón. Yo personalmente, Pablo, que cuando estoy presente entre vosotros soy tímido, pero ausente soy audaz, os exhorto por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Ruego que cuando esté presente no tenga que mostrarme audaz, con la confianza con que pienso obrar resueltamente contra algunos que nos tienen como si procediésemos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestro combate no son carnales, sino que Dios las hace poderosas para derribar fortalezas, deshacemos sofismas y toda altanería que se levanta contra la ciencia de Dios y sometemos a la obediencia de Cristo como a un prisionero a todo entendimiento, dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Solo veis según las apariencias. Si alguno se cree que es de Cristo, que tenga también en cuenta esto. Tan de Cristo somos nosotros como Él. Pues aunque yo me excediera un poco en gloriarme de la potestad que el Señor nos dio para vuestro bien y no para vuestra ruina, no tendría de qué avergonzarme, y que nadie piense que pretendo atemorizaros con mis cartas, porque hay quien dice, sus cartas son duras y fuertes, pero en persona es poca cosa, y su palabra no vale nada. Que tenga en cuenta ese que lo mismo que decimos en nuestras cartas, estando ausente, eso mismo haremos cuando estemos presentes. Qué bueno que entendiéramos cómo hacen de falta estas exhortaciones en el mundo de hoy. Porque eso es lo que hace falta en nuestra iglesia. Hacen falta apóstoles, pastores que tengan pantalones, que tengan santidad, que tengan integridad, que no sean estos pastores blandengues de teologías de liberación, teologías infames, corruptas, heréticas, teologías liberales que se acomodan al mundo, que predican un mundo sin infierno, sin diablo, sin cruz, sin sufrimiento, el mundo de la prosperidad y el mundo de la salud física. Qué vergüenza que son estos pastores y estos católicos que hablan y predican y enseñan así. Precisamente cuando hablamos de cómo proteger a nuestros niños en el mundo de hoy, en un mundo que se ha perdido, no es ningún secreto para nosotros y no necesitamos ser un fanático ni una persona de extrema derecha, fundamentalista católico, para presentar un mundo tal y como está, porque si podemos observar con unos ojos básicos de sentido común lo que sucede en el mundo, sabemos que se perdió. Es un mundo inmoral, depravado, sin valores, sin respeto a Dios, totalmente alejado de todo lo que son los valores de la integridad humana y sin respeto a la vida, absolutamente, sin respeto a la misma naturaleza. Es como encontrar un mundo demonizado prácticamente. ¿Y qué hace uno con los hijos entonces? ¿Qué hacen las familias de hoy? Las familias jóvenes que están educando niños, las madres que están esperando un niño en este momento, ¿cómo hacen para protegerlos de todos los peligros de este mundo? Pues bueno, yo diría esto, el mundo siempre ha sido malo, por eso Jesús mismo nos dijo que el espíritu de este mundo y el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan dice que el mundo entero está en manos del diablo, o sea, el espíritu del mundo siempre ha sido un espíritu materialista, es un espíritu que no obedece a Dios,
es el espíritu del pecado original, el espíritu de la caída. Es el espíritu. Por eso una persona cuando es mundana es una persona que es inmoral, que no tiene valores, no tiene respeto por el prójimo ni por sí mismo, ni mucho menos por Dios, porque ni cree en Dios. Y de eso es lo que más abunda en el mundo hoy. Por eso usted observa lo que es la televisión, las redes sociales, especialmente en estos momentos de confinamiento, donde se están viviendo cuarentenas, donde los niños y los jóvenes no van al colegio ni a la universidad, porque todavía no se han reanudado esas actividades educativas por la pandemia, y entonces todos están sujetos a estar expuestos a los medios de comunicación y a las redes sociales. ¿Y qué encontramos? Encontramos de todo, ¿no? Porque no se podría decir y demonizar los medios de comunicación y las redes sociales en su totalidad, porque eso no sería algo coherente. Pero sí podemos decir que hay una corriente abundante de enseñanzas perversas, de ideologías terribles, ideologías de género, comunismo, marxismo, ocultismo, toda clase de ismos que llevan al abismo, y muchos jóvenes se conectan con eso por no tener mucho en que entretenerse, porque los jóvenes están llenos de vitalidad, de energía, muchos son hiperactivos por la cantidad de azúcar que se consume hoy en los alimentos, en las dietas que hay en los jóvenes, y están siempre inquietos mientras están despiertos, están buscando qué hacer, y una de las actividades en las cuales se ocupan es el internet, son las redes sociales, son de las actividades más comunes en la gente de hoy, sobre todo en los jóvenes. Y por ahí es donde están presentándose todos estos abismos. Hoy en internet se puede encontrar todas esas religiones orientales como el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, de donde vienen influencias como el yoga, el cual se presenta como un simple ejercicio físico, y se pierde el sentido real de lo que es espíritu, y no se advierte ni se enseña que el yoga es una religión pagana, que es el hinduismo y el budismo, y que contiene una serie de elementos de invocación, de mediunidad, grados de ascendencia hacia esferas espirituales que envuelven al alma del ser humano en una situación alienante a nivel espiritual. O sea que encarcelan al hombre en situaciones espirituales que pueden producir a la larga, con el tiempo, en situaciones de enfermedades mentales, enfermedades espirituales. La depresión es muy común como un efecto secundario de esas prácticas para un cristiano, porque nosotros estamos bautizados y se forma una guerra entre el Espíritu Santo y el espíritu del paganismo, que es un espíritu caído, son deidades. El hinduismo, por ejemplo, adora más de 1 millón de dioses, que son más de 1 millón de espíritus, más de 1 millón de deidades, dioses falsos. Y estos todos son espíritus. Por eso hay tantos peligros de ese nivel. Por ejemplo, hay muchas enseñanzas esotéricas en internet donde le enseñan a los jóvenes y a los niños a invocar espíritus. Le enseñan espiritismo. Y de ahí pasan a cultos satánicos, porque lo que sucede con las fuerzas del mal y lo que podemos encerrar en conjunto como lo que se conoce como la nueva era, es que esto es como una droga. Ustedes se dan cuenta que en el mundo de la droga normalmente se comienza con una droga liviana, como decir, hay gente que empieza con la marihuana y luego pasan a una droga más fuerte y otra más fuerte, hasta que entran a una droga adictiva de la cual ya no se pueden salir, y se forman unas adicciones orgánicas ya, como lo son los derivados del opio, que
reemplazan jugos gástricos y ya para la digestión una persona necesita usar esa droga y si no empieza a tener convulsiones porque ya está adicta. Y esto ya son cosas muy serias y además pone en peligro al adicto al suicidio, a muchas cosas horribles. Y esto mismo sucede con las enseñanzas de lo que es esotérico, adivinador, mágico, supersticioso, espiritista. Todos esos tratados del ocultismo hacen que el hombre se vuelva más sediento de penetrar más en eso. Y es como un vicio también, porque todo lo del mal es así. Y de ahí que los jóvenes se vinculan a todos estos cultos que hay y todos estos movimientos ocultistas, esotéricos, mágicos que hay en internet y se destruyen vidas, se pierden muchos jóvenes, muchos adolescentes por culpa de estas prácticas. Entonces, la pregunta del millón, como dicen, es ¿qué hacemos para proteger a los jóvenes? Sabemos que el joven en un momento dado va a estar expuesto a las redes sociales, a los medios, cuando nosotros no estamos presentes y no vamos a poder estar con ellos 24 horas al día como un policía porque ellos tienen que vivir su propia vida y tenemos que darle la libertad y la confianza de que ellos crezcan como seres humanos dentro de lo que han asimilado en la familia, los valores, la moral, todas las enseñanzas que hay en el hogar. Y ahí llego yo. ¿Cuál es la defensa más grande de los jóvenes hoy, de los niños? Los padres, la integridad del hogar, cuando los padres están en obediencia a Dios, no en una religiosidad, porque aquí hay algo muy importante que debemos tener claro. Hay padres de familia que rezan mucho, que se la pasan en la iglesia, pero no son testimonio de lo que profesan, porque en su casa son personas que no tienen paciencia, no tienen compasión ni tolerancia, son duros, no acompañan con un afecto coherente a los hijos, no les dan ese amor y ese consentimiento a los hijos que se necesita dentro del afecto entre padres e hijos. No existe eso, esos son fríos, duros, distantes, no son amigos, no tienen sentido del humor, pero son muy religiosos, son rezanderos por decir así. Eso ahuyenta a los jóvenes de Dios, eso los aleja de la iglesia. Y estos padres de familia se quejan de que los hijos no quieren saber nada de Dios, no los quieren acompañar a la iglesia, pero no se dan cuenta que su propio testimonio de vida en el hogar es el que los está alejando, porque contradicen toda esa religión que profesan con la conducta que tienen con ellos y la conducta que tienen en general en la casa y con el prójimo en la calle y en todas partes donde los hijos observan su vida, la vida de sus padres. Por eso, la forma más efectiva para proteger a los hijos es un testimonio coherente, o sea que primero que profesemos nuestra fe católica en obediencia a Dios tal y como debe ser, que eso quiere decir vivir en los sacramentos, confesándonos con frecuencia, viviendo una vida de oración en el hogar, teniendo las obras del amor, de la caridad, el ejemplo, el testimonio, todo eso es lo que inspira a los jóvenes a darse en cuenta que tienen padres ejemplares a los cuales es digno imitar porque no violentan su vida, no insultan su inteligencia, no interfieren en su crecimiento, pero los complementan, los ayudan, los edifican, los inspiran. Ese es el tipo de protección más vital, más importante que le podemos dar a los hijos, porque claro, a los hijos hay que instruirlos, hay que aconsejarlos, hay que orientarlos. Eso también la parte del aporte intelectual, el aporte inteligente. Eso todo es importante, pero no es suficiente ese diálogo y esa comunicación para conquistar el corazón de un joven. El joven escucha todo lo que usted le enseña y lo entiende y con mucha facilidad sabe de dónde vienen esas ideas y las reconoce como unas ideas que son positivas o buenas o lo que sea, pero eso no quiere decir que las va a obedecer. Entonces, el secreto está en que el ejemplo es la más grande arma de protección, porque
Un joven que observa a sus padres que son coherentes porque lo que predican y lo que profesan es lo que hacen y lo que dicen y cómo actúan, ese sin darse cuenta, sin hacer ningún esfuerzo, hace lo que los padres hacen, los imita y no se da cuenta ni cómo lo hizo. Ustedes se dan cuenta cómo se prenden entre el hogar, se prenden las costumbres que hay, inclusive los dichos que tienen los padres o los hermanos, los manerismos, el lenguaje corporal, todas las expresiones coloquiales, y todo esto es parte de una idiosincrasia al hogar que se prende, se contagia, se imita, y esto es igual a lo que se refiere a los valores, la moral, la obediencia a Dios también se contagia, también se imita, también se sigue, también es un ejemplo, una inspiración. Todo esto es parte de la defensa importante para los niños de hoy, los jóvenes de hoy, porque yo conozco padres de familia muy educados, el uno un psicólogo, el otro es un astrólogo, digo un psicólogo, un psiquiatra, quién sabe qué será, muy estructurado intelectualmente, muy inteligente, y de repente el lenguaje que tienen con los hijos no les funciona, porque los hijos, a pesar de entenderles todo lo que le dicen, no están de acuerdo con la forma en que se comportan. Si usted está practicando la nueva era, por ejemplo, y es astrólogo, o quién sabe qué es lo que está haciendo con la nueva era, ¿cómo le va a exigir a sus hijos que no practiquen esas cosas si usted mismo las practica? Por eso tiene que ser coherente en lo que hace, en lo que vive, y también tener en cuenta una cosa, todos tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Ese es el precio del destierro. Y los padres de familia tienen la responsabilidad de educar y alimentar a sus hijos. Y para eso pues se necesita una profesión, se necesita un oficio, se necesita un trabajo, un medio de supervivencia. Entonces también la forma en que nosotros establecemos nuestra vida en la supervivencia es otro ejemplo para los hijos, porque debemos ser personas honestas, personas que tengan las cuentas claras con Dios y con los hombres y con la familia. Todo eso tiene que ser claro, porque esa es parte de la defensa que tenemos para los niños y los jóvenes de hoy. ¿Cómo los vamos a defender de este mundo perverso, que es un mundo deshonesto, un mundo tramposo, un mundo ventajoso, manipulador, un mundo mentiroso, un mundo depravado? La única forma de defendernos de un mundo así y de proteger los hijos es siendo honesto, teniendo una moral extremadamente elevada y en orden, obedeciendo a Dios, siguiendo los ejemplos de la ley de Dios y caminando con esa ley, ¿sí? Siendo personas de paz, personas que aman, que tienen compasión y caridad con el prójimo, con su familia, con toda la gente que Dios coloca en su camino, y buscando que la supervivencia se dé dentro del marco de la honestidad en una sociedad que cree en el bien. Porque dentro de una misma comunidad, en una ciudad, hay muchos núcleos de gente buena y gente mala, de gente mediocre, de gente que negocia con el bien y con el mal, que son los tibios, que son los más peligrosos. De ahí salen muchos políticos de esa mediocridad y tibieza. También sale de ahí mucho religioso, mucho cura, que viene de la mediocridad de familias tibias y traen a la iglesia muchos males y muchas ideologías y filosofías raras y contaminan nuestra iglesia. Pero es inevitable porque es el mundo, y por eso nos dejó Jesús a Judas Iscariote hasta la última cena, para recordarnos que en la iglesia siempre estará la cizaña y que no podemos alarmarnos ni escandalizarnos con eso, sino estar conscientes de que existe la cizaña entre la buena hierba y solo Dios podrá separarla con sus ángeles al final de la vida, al final del mundo. Pero entre tanto, nosotros tenemos una vida que vivir, una familia que educar, unos jóvenes y niños que proteger, y entonces en mi experiencia de vida y en mi experiencia de Dios, mi experiencia espiritual,
he descubierto que el arma más poderosa para defender los hijos en el mundo de hoy es el testimonio de vida, nuestro ejemplo. Esa es el arma más poderosa. Yo decía, claro, se necesita también aconsejarlos, educarlos, enseñarles, pero lo más poderoso de todo es quién es usted. En medio de ellos, en medio de la sociedad, en medio de esta vida. Porque eso es lo que los jala a ellos sin darse cuenta. Ellos imitan eso, como lo decía antes. En los hogares se imitan las cosas. Los hijos tienen un lenguaje corporal muy parecido a los padres y todos se contagian de esa forma para bien o para mal. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer realmente es estar conscientes de que nosotros en todo lo que hacemos somos una influencia para los demás. No solamente para nuestros hijos y nuestros niños, sino también para la gente que encontramos en nuestra vida. Todo mundo imita a los demás, se inspira para bien o para mal. Este es un mundo que es como un espejo. Nosotros nos miramos en los demás, nosotros nos miramos en la misma naturaleza, en la creación, nosotros nos miramos en nuestra religión, nosotros nos miramos en nuestra imaginación, nosotros nos miramos en todo lo que se refleja adentro y afuera de nosotros. Por lo tanto, es importante proyectarnos con un ejemplo valioso, porque como somos ese tipo de reflejos, entonces que lo que proyectemos nosotros produzca un reflejo ejemplar. Eso es lo importante. Ahora voy a cerrar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 5, desde el versículo 1, dice: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificados unos a otros, como ya lo hacéis. Esta es la palabra de Dios y nos enorgullecemos de tener un apóstol tan grande como San Pablo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos los evangelios y todas estas epístolas maravillosas que nos han dejado los apóstoles por medio del Espíritu Santo, que fue quien los inspiró y nos continúa inspirando a todos nosotros cada que hablamos de Dios, cada que nos reunimos para reflexionar los misterios de nuestra fe? Pues que Dios bendiga a nuestras familias católicas, que Dios bendiga a las familias de todo el mundo y que sobre todo bendiga a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, los novios que están buscando casarse, los que están con vocaciones sacerdotales, religiosas. Que Dios bendiga a nuestra iglesia.